Estás escuchando el episodio número 55 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast en el que puedas aprender enorme cantidad de temas sin morir de aburrición en el intento, estás en el podcast indicado. Buenas tardes, soy Fernando de Navarro y estamos aquí de nueva cuenta grabando un video, esta vez sobre ciencia. Con un tema, bueno, yo creo que ya repetí 20,000 veces la palabra interesante, pero es un tema de los que me encantan y que siempre me ha sorprendido, digamos de alguna manera, porque siempre tiene algo nuevo, algo que sorprender a la humanidad, este tema. Vamos a hablar sobre genética. Para ello, pues me acompaña mi querida hija, Rubí Navarro, quien siempre está aquí presente, no solamente como una musa, porque las musas inspiran, pero mi Rubita no solamente inspira, sino que me corrige, me da a conocer nuevos datos, complementa la información, así que para mí es un placer presentar a Rubí, mi querida hija. Hola papi, ¿qué onda a todos? Gracias por esa presentación tan, no sé, tan llena de cumplidos. Ya me chivé un poquito. ¿Y qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí otro episodio más con nosotros. Esperamos que el tema de hoy les vaya a ser muy interesante, aunque les suene, tal vez a algunos les va a sonar como que está complicado, pero en realidad yo creo que es más interesante que complicado, ¿no? Es algo que todos tenemos que conocer porque todos lo tenemos, todos somos beneficiados o perjudicados por ello. Entonces, pues, no sé, a mí también se me hace un tema muy interesante y me acuerdo que desde chiquita me platicabas de esas cosas, en diferentes etapas de mi vida me fue algo más sencillo, de allá después me platicabas cosas más complejas, etcétera. Pero, pues sí, el día de hoy vamos a hablar entonces de genética y queremos destacar la gorra que trae mi papá de Slipknot. ¿Por qué fue? Pues, platícales. Muy bien, esta semana falleció Joy Jordison, quien fue baterista y fundador de Slipknot, no en la última etapa actualmente de Slipknot, puesto que tienen otro baterista que se llama Jay Weinberg, buenísimo también, pero para mí Joy Jordison, tipazo, genial, y para mí el mejor baterista, para mí, recuerden que en esto es cuestión de muchas veces de gustos, y no voy a tratar de imponer un gusto, no. Para mí, el mejor baterista del mundo, con muchos recursos. Falleció esta semana, muy joven, tenía 46 años. Él tenía un problema de mielosis, que inicialmente le impedía trabajar con sus piernas, y eso provocó una cascada de problemas, inclusive con su mismo grupo. Pero destaco su edad, jovencito, él nació en 1975. Y aunque esta semana también falleció un artista, Dusty Hill de ZZ Top. ZZ Top me encanta también, es un rock más suavecito, es un rock más divertido, digamos, pero pues no porque ya mereciera morir, pero Dusty Hill había vivido más años, vivió 72 años, entonces, pero el tributo de esta gorra es precisamente por Joy Jordison, a quien admiré muchísimo, y se hizo el mejor baterista del mundo. Y seguramente algunos de ustedes lo llegaron a conocer y a escuchar en Slipknot, entonces pues
nos entendemos en nuestro dolorcillo, ¿verdad? Aunque a ti, pues más, a ti te gusta más Slipknot que a mí. Sí. Sí me gusta, pero no tanto como a ti. Entonces, pues, nada, descansa en paz, yo y Jordison. Y bueno, entonces vamos a meternos en el tema de hoy. Platícanos. Muy bien, miren, quiero destacar para iniciar algo verdaderamente que, dices tú, ¿cómo es posible? En 1865, un abad, un religioso, actualmente estaría en la República Checa, pero en ese tiempo estaba en Austria-Hungría. Gregor Mendel era un sacerdote que no nomás le gustaba la vida sacerdotal, la vida ascética o la vida de oración, sino que era un tipo que siempre buscaba qué se podía hacer para mejorar las cosas. Y como él tenía acceso a algunas plantas, guisantes en este caso, o chícharos, como le decimos aquí en México, utilizó guisantes de diferente tamaño y color, y estuvo haciendo unas cruzas. Pero digamos que esas cruzas no eran con el fin de simplemente plantarlos y tener chícharos curiositos, sino saber qué pasaba cuando un chícharo de un color o de una característica, por ejemplo, que tuviera la piel rugosa, era plantado junto con otro chícharo que fuera más verde y de piel lisa, etcétera, etcétera. Era experimentos que él hacía y con los cuales fue llevando metódicamente, él realmente era un científico en el sentido de la palabra, porque no solamente llevó un registro exacto de todo lo que estaba haciendo y de los resultados que estaba obteniendo, sino que hasta lo llegó a publicar en 1865, por eso les doy esa fecha, 1865. Okay. ¿Qué es lo irónico de esto? Lo irónico es que exactamente en esos años Charles Darwin acababa de sacar en 1858 la teoría de la evolución. Entonces, lo irónico de esto es que Darwin falleció en 1882. Quiere decir que tuvo 17 años para haber analizado el trabajo de Gregor Mendel y que le hubiera servido brutalmente. ¿Por qué? Claro. Porque Charles Darwin, dentro de su gran capacidad de observación, dentro de su gran capacidad de razonamiento y de mezcla de datos, nunca acertó, o mejor dicho, era algo que lo desconcertaba, de dónde venía la herencia, cómo era que de un animal a otro, de una planta a otra, había esa transmisión de la información, esa característica, ¿no? Él le llamó gémula. Y finalmente estoy creyendo, más es una especulación, que si hubiera esperado un poquito más, probablemente se hubiera complementado con el trabajo. Claro. Probablemente. Y digo, porque él se tardó 30 años en sacar su obra, pero la sacó. Esperar más, pues ya no. Pues sí, esa es una. Y la otra es que ya le estaban pisando los zapatos. Ah, es cierto, había otro que también llegó a las mismas conclusiones, ¿verdad? Alfred Russel Wallace llegó a la mismísima conclusión que él, pero él andaba en las islas de Borneo, Sumatra, Java, pero llegó a las mismas. Entonces, pues ya no era... ya era hora, ya no podía seguir esperando. Que Alfred Russel Wallace nunca denunció ni nunca se quejó de que su trabajo había sido ¿plagiado? Él sabía que no había sido plagiado, él lo sabía, pero
nunca pidió estar, vamos, en la misma foto, decir, oye, pues, ¿por qué no decimos que complementamos el trabajo? Sí, pues darnos el mismo crédito a los dos. Darnos el mismo crédito. No. Al contrario, le dio su trabajo a Charles Darwin. Wow. Dijo, mira, entonces Alfred Russel Wallace es un ejemplo de un científico de gran humildad y de gran capacidad, pero que realmente creo que debió recibir más créditos de los que conocemos, sí, porque aunque no lo haya pedido él, sí se le debió haber dado. Exacto, eso que dice Rubí, aunque no lo haya pedido él, o sea, si estabas viendo que llegó a las mismas conclusiones, que resolvió el mismo esquema de evolutivo, pues oye, ponlo en la misma silla, ¿no? Claro. Pero en fin, no fue así. Y ya en 1865, cuando Gregor Mendel sacó su libro de las leyes de la herencia, dice el titulote, las leyes de la herencia, estaba como, aquí está, es como dice aquí un comentarista de fútbol, ¿verdad? La tenía y la falló. Ahí se hubiera complementado el trabajo. Sin embargo, eso hasta 35 años después, tres científicos, Hugo de Vries, él era holandés, Carl Correns, él era alemán, y Michael, era Christen, que él era de origen, en ese tiempo ya existía el Imperio Austrohúngaro, entonces era austrohúngaro. Okay. Ellos tres, en 1900 exactamente, llegaron a esa conclusión, o sea, estaban muy cerca, sin embargo, se dan cuenta de la publicación de Mendel, y la ven, la revisan y dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que habíamos visto, lo que andábamos buscando, sí, lo que complementaba, y de una manera humildemente científica reconocieron el trabajo de Gregor Mendel. O sea, ellos fue al revés, ellos ni quién se acuerda, oye, Hugo de Vries, ¿quién era? O Carl Correns, ¿y ese qué? Y sin embargo, si hablas de Gregor Mendel, inmediatamente identificas que es el padre de la genética. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso fue un trabajo que él, al ser un clérigo, por llamarlo, bueno, sí, un clérigo, por ser un monje era monje que llegó a ser abad. Okay. Pudieron haber soslayado su trabajo y pues acá me cuelgo yo las medallas, ¿no? Sin embargo, no fue así. Inmediatamente le reconocieron su trabajo, dijeron su origen y sustentaron lo que él estaba diciendo. Y lo más grandioso, diré esa palabra, de ese trabajo de Gregor Mendel es que sacó 3 leyes que a la fecha funcionan. Órale. La primera ley se llama Ley de la Uniformidad. La Ley de la Uniformidad dice que en una raza, si existe un predominio de un genotipo y un fenotipo, siendo los dos auténticos, se van a repetir en esa generación. Él llamaba razas porque también en ese tiempo pues no le pidamos, no sabía genes, no sabía nada de genes, o sea, genes claro, era todavía algo que... Entonces él sabía que si tú tenías había alelos, en ese tiempo les llamaban alelos, aquellas partes que inclusive el nombre se continúa, a la fecha le seguimos utilizando alelos, pero les voy a decir ahorita en qué contexto, porque no sigue él lo hablaba en el contexto de la parte más ínfima de la herencia, eso era el alelo. Entonces decía que un alelo, que había 2 tipos de alelos, ¿no? Había alelos recesivos
y había alelos dominantes. El alelo dominante era aquel que imponía su herencia a la siguiente generación. Ujú. Y si había un alelo que tuviera dos dominantes, dos características dominantes, Ujú. esto se iba a repetir. Y luego vino la segunda ley. La segunda ley se llama la ley de la segregación. Significa esto. Dice que si en un alelo recesivo y en un alelo un alelo dominante y en un alelo recesivo, Ujú. hasta la segunda generación se va a manifestar, pero en proporción de 3:1, o sea, va a haber 3 dominantes y 3 recesivos, pero van a estar mezclados. Esto es, por ejemplo, en la primera generación, 4 guisantes amarillos, porque tenían 4 alelos dominantes. En la segunda generación, si había un alelo recesivo y otro dominante, y al mezclarlo, iban a aparecer 3 dominantes, 3 amarillos y 1 de color verde. O sea, en proporción 3:1. Eso lo demostró, o sea, con experimentos. O sea, pero con guisantes, pues. Con guisantes, exacto. Todo él lo que trabajaba eran guisantes. Entonces, él supuso que lo mismo pasaba con los animales, ¿no? Que si había algún tipo de ardilla de un color más fuerte, por así decir, Ujú. pues iba a tener, si tenía si su alelo era dominante, pues sus herederos tendrían esa característica, y si había uno recesivo, hasta su 3 nieto. de 4. O sea, pero si era 3 de 4 iban a tener ese gen. No, hasta la segunda generación. Ah, es que con lo que dijiste de que 3 salieron amarillos, sí, y eso me Sí. quedé con esa idea. O sea, en la ley de la segregación dice que el gen recesivo se manifiesta hasta la segunda generación. Ah, ok. Y es en proporción 3:1. Entonces es como lo que le llaman abuelean. Abuelean, exactamente. Oye, ¿por qué tiene los ojos claros? Es que abueleó. Ujú. Y Pues ahí está su abueleo. Esto lo vemos, pues comúnmente, ¿no? Entre las herencias, ¿no? Nos parecemos, pero tenemos alguna característica que no pertenece a nuestros padres, Ujú. que no pertenece a un abuelo, y si nuestros ascendientes ya fallecieron, pues resulta que alguien se acuerda, ¿verdad? Ay, mira, igual a mi tío Fermín, ¿verdad? Ey. Igual a mi tío Ambrosio. Él era así tenía los ojos así como jalados hacia abajo. ¿Qué estás queriendo decir? Nada. Se me ocurrió, fue lo primero que se me ocurrió. Pero bueno, pues sin querer, Rubí, Me tiraste. pues, se vio ¿cómo se le llama eso? Pues me proyecté. Sí, pero ¿cómo se vio reflejada o algo por el estilo? Pues sí, no es la palabra, pero Pues sí me proyecté. se vio reflejada. Pero los ojillos son de ti. Los ojillos así, jalados. Jalados, inevitable, aunque ella los tiene más grandes gracias a su mamá. Ujú. Y yo los tengo mucho más pequeños, ¿no? O sea, Que nunca les hemos presentado a mi mami. Algún día la conocerán. algún día la conocerán. Algún día la conocerán. A mi señora esposa. Yes. Muy bien. Que es a ella quien más me parezco. Sí, así es. Pues si tenían la duda, pareciera a mí, soy casi igual a mi mamá. Se parece muchísimo a su mamá, Rubí, sí es cierto. Tiene unas cuantas características de mi parte, pero por lo general se parece a su mamá. Así es. Casi, en muchas cosas. Muy bien, entonces, de aquí nace una tercera ley, que es la ley de la secuencia especial, que es que significa que hay otros tipos de alelos que se mezclan y que esos
a su vez participan y también se puede lograr que exista una ley al respecto, por así decir. Hay alelos, hay guisantes, que unos son amarillos, verdes y unos arrugados. Y unos arrugados amarillos y otros arrugados verdes y otros lisos, lisos verdes, amarillos, lisos amarillos, etc. Eso se logra, es una tablita, la tablita de Punning. Sputnik. No, la tabla de Punning. Esa tabla sirve para generar las secuencias. Fue pasando el tiempo y la genética fue evolucionando e inclusive en 1868 un científico que no recuerdo ahorita su nombre se dio cuenta de que generó una mezcla y logró separar el ADN, pero él no sabía lo que estaba separando, o sea, no supo qué era esa sustancia. En ese momento no había una metodología para determinar cuál era la función de ese líquido que tendría que ver con las células. O sea, ¿sí? Era parte de las células y era parte del núcleo de las células. O sea, logró separar el ADN. O sea, fue un momento fantástico que no supo él qué estaba haciendo, pero él le puso un nombre, ¿no? Él, no recuerdo el nombre, creo que le puso, no sé, líquido X, ¿no? Pero, o sea, no supo qué le supo. La sustancia X. Era una sustancia, digamos, gelatinosa, que no tenía color y que no tenía alguna característica ya de la célula, o sea, ya no tenía más que ese líquido presente, ¿no? Ajá. Entonces, fueron pasando los años, hubo muchísimos avances, pero muchísimos avances que no se sabía exactamente qué estaba pasando ahí, ¿no? ¿Por qué sucedía eso? Por ejemplo, uno de ellos fue la mutación. La mosca de la fruta. La mosca de la fruta es muy utilizada en la genética porque tiene pocos genes. Se llama la Melanogaster. Bueno, la mosca de la fruta. Moscus frutensis. No, algo Melanogaster. Drosophila melanogaster. Pues igual. La Drosophila melanogaster tiene una secuencia pequeña y se podía determinar. Y un científico le impuso, le generó rayos X. Puso rayos X y él sabía que los rayos X, por los experimentos de Röntgen, sabía que eran altamente invasivos, penetraban hasta la parte final de los órganos vivos, de ahí que pudiéramos ver los huesos, etcétera, etcétera. Entonces dijo, a ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Y qué detectó? Pues que las descendientes de la Drosophila melanogaster tenían unas características extrañas. Tenían, por ejemplo, sino que salieron con alas en la cabeza. Ay, güey. Dos patas nada más, y una parte, 4 alas. Entonces ahí se dio cuenta, ahí es cuando nació el fenómeno de la mutación. Fue donde se intuyó que había factores que hacían que la mutación generaba seres diferentes y que a algunos les daba una ventaja genética. Sí, o sea, es mutación para bien o para mal. Para bien o para mal, exactamente. Y ya fue en los años 30 cuando las secuencias de los genes, que en ese momento se sabía cuáles eran genes, ya se les llamaba genes, que su palabra viene de nacimiento, de origen. Okay. Y que había diferentes tipos de mutaciones. Estaban la de elección. La de elección es cuando una letra
una letra del genoma, no participa. Otra que se llama inserción, que es una letra, ahorita les digo qué son las letras, se inserta. Otra, la permutación, se invertían. La inversión, que era en vez de una secuencia GATCCA, al revés, se ponía al revés. Y bueno, hay otras dos más. Fue hasta 1953 cuando Francis Crick y James Watson dieron con la cadena del ADN, que dicho sea de paso, otra vez esa palabra, la tengo que quitar, la tengo que borrar de mí esa frase, que vamos, era algo que ya lo estaban persiguiendo, lo estaban siguiendo, era algo que ya estaba muy cerquita de enterarse cómo funcionaba, cuál era el átomo, cuál era la molécula o cuál era verdaderamente la célula de los genes. ¿Sí? O sea, era todavía un misterio, ¿no? Y fueron ellos quienes descubrieron la famosa doble hélice. La doble hélice está dentro del núcleo, y ahí haz de cuenta que la desenvuelven y todas las células tienen todas las características genéticas del cuerpo. O sea, eso era realmente fantástico. Wow. O sea, no había unas células que tenían especial, ¿no? Que tenían o sea, cada célula es de todo. Cada célula trae todas las características de cada uno de nosotros. Wow. Cuando cuando se llegó a este punto, ya se habían descubierto los cromosomas. Sí. Los cromosomas no son lo mismo. O sea, los cromosomas sabemos que el ser humano, que los seres vivientes tienen diferentes cantidades de cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 pares que nos dan 46. Hay inclusive un tema por ahí del grupo TUL que se llama 46+1, que habla sobre una mutación. Bueno, TUL es un grupo que me gusta, es un grupo de rock progresivo moderno. Y son 22 cromosomas. Los cromosomas no son del mismo tamaño. Unos son pequeñas X, otros son como una pequeña Y, otros son muy grandes. Cada uno tiene miles de genes, que unos tienen mayor cantidad de genes que otros, y unos tienen mayor función que otros. Hay genes como, por ejemplo, el gen 19, que tiene un par de genes que el cromosoma 19, que realmente son los que participan, tienen alguna función, más todo lo demás es gen basura. Ahorita vamos a hablar sobre los genes basura. Y precisamente los cromosomas también definen el género, ¿no? El sexo. Eso es te anticipaste a este tema. Todos los cromosomas, todas las células tienen sus cromosomas, excepto dos células. Las células que se llaman gametos, que es el gameto femenino y el gameto masculino. Okay. Cada uno tiene un solo alelo, o sea, tiene una sola secuencia. No está complementado como si fuera una X, sino que lleva una información, el espermatozoide, y otra información, el óvulo. Tienen uno solo, de tal manera que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí es cuando empieza a generarse las demás células, la meiosis, que se empiezan
a multiplicar, Ujú. a multiplicar las células, porque ya llegó el complemento uno del otro. Mientras tanto, un espermatozoide o un óvulo no tienen más que una sola secuencia, ¿no? O sea, no se pueden replicar por sí mismos, ¿no? Sí, ok. Ahorita que mencioné eso, me acordé por ahí tengo un libro que dice, que se llama 110 cosas o 13 cosas, algo así, que no tienen sentido. Y unos días dice, ¿por qué existe la sexualidad? O sea, ¿por qué no se puede reproducir a través de mitosis? O sea, que un mismo ser vivo se vaya replicando hasta crecer. O sea, se refieren como yo misma ahorita me divido o algo así. Te divides en dos y luego... Entonces, y eso, la respuesta, yo de pronto dije, caray, pues sí, tienes razón. O sea, ¿qué necesidad hay del sexo si se puede reproducir así, por sí mismo un ser vivo? Pero falta un gran factor, que es la mezcla. La mezcla de genética hace que haya muchas más probabilidades de vida, muchas más probabilidades de ¿Supervivencia o qué? De supervivencia, exactamente. ¿Por qué? Porque se están adquiriendo nuevas características que al mezclarse generan supervivencia o una característica que la hace superior a otro tipo de ser vivo. Entonces, de ahí que por eso es importante la sexualidad, aunque existen animales que entre ellos mismos se reproducen, pues no necesitan una pareja sexual. Sí, y también en eso tiene que ver de que es malo que entre familias. Exacto. Por la que falta es de variedad. La endogamia. ¿Es la falta de variedad también? Es la falta de variedad, exactamente. Ese es el término. No hay una variedad suficiente como para que la mezcla depure aquellos genes que son nocivos o que no son útiles, sino que continúan, porque como es la misma estirpe, continúan. No hay otros. Y si hay un daño, de ahí de la famosa enfermedad esta de la hemofilia, la que tenía Alexis. Sí. Exacto. Era Alexei, porque pues eran parientes, ¿no? Alexei Romanov, el hijo del último zar de Rusia. Exactamente. Vayan a ver ese episodio. Vean ese episodio, está padrísimo. Yes. Y vean también el de Darwin, ahí también se van a complementar alguna. Hay dos de Darwin. En el segundo hablamos algo de lo que es precisamente la genética. Yes. Cuando Francis Crick y Ace Watson dan con la cadena, se dan cuenta y se logra experimentar para decir, caray, esto la cadena es como una especie de espiral. Si la hiciéramos plana, tendríamos como una escalerita y tuviéramos unos peldaños. Esos peldaños están unidos por dos bases. Las dos bases son la adenina, guanina, citosina y timina. Solamente esas cuatro. Y mezcladas entre sí. Pero por ejemplo, solamente la timina se puede mezclar con la adenina. Entonces, esa secuencia genética es la que genera un gen. Ahora, esto que les hablaba del gen basura es porque tenemos 30,000, el ser humano tiene 30,000 genes. Sin embargo, tiene muchos genes que son basura. Un gen, bueno, luego les digo de cada libro. Los genes basura no tienen ninguna utilidad. Hagan de cuenta que están ustedes leyendo una receta y de repente sale una partitura musical incompleta y luego sale un instructivo para cómo armar un avión incompleto. O sea, así, son secuencias así muy extrañas. No todas funcionan. De ahí también que en un porcentaje muy bajo
de genes que confluyan nos hace parientes de animales muy diversos. Por ejemplo, tenemos solamente el 4% de diferencia de genes con el chimpancé. No, ¿sabes yo cuál supe que me quedé así de what the fuck? Creo que también que compartimos como el 95% de genes con una babosa o algo así. Con un caracol o una madre de esas. Sí. Dices, ¿qué? O sea, ahí sí, como dicen, háyale. ¿Cómo? Pero si la babosa se arrastra, tiene cuernos, se alimenta de otras maneras, se digiere de otra manera. Nada que ver. Ahí nos damos cuenta de que los genes cumplen diferentes funciones y algunos la cumplen de manera diferente, aunque tengan un encendido y un apagado igual, tienen funciones diferentes y que cualquier diferencia los puede hacer cambiar. Conforme avanza la genética, empezaron ya a encontrarse muchas maneras de darle utilidad o de darle función. Por ejemplo, en 1984, el científico Kary Mullis descubrió la síntesis de la polimerasa. ¿Qué es lo que hace la síntesis de la polimerasa? Bueno, hay un gen, hay una enzima que divide a la cadena. Pero para verificar que exista concordancia, si hay, por ejemplo, si ese gen encontrado en una escena del crimen, pertenece, pero esto les digo, antes pues no era más que las huellas digitales, ni si acaso. Sí. Pero gracias a la síntesis de la polimerasa se logra ver que la mitad de una secuencia o de cadena de ADN y la otra mitad de lo que se encontró empatan, es la misma persona. Por lo tanto, ese es el criminal y pues hay que buscar hay que buscar quién es, ¿no? Pero eso ya fue como que ya pasando los 90s fue que ya se pudo, ¿no? Fue en el 84. Fue en el 84 pero ya aplicado cuando se ganó el premio Nobel, pero ya está, no, ya a partir de como en el 88, 89 ya empezó a utilizarse. Los gringos, ¿no? O sea, con la policía y eso. Ajá. Y ya apenas en el año 2000 en México empezó ya estas secuencias de que, pues, que ¿quién es el papá? Pues que no es mío, que es tuyo, que tú la traes y que, bueno, entonces ya se van a la secuencia genética y actualmente, por ejemplo, a la fecha, en Estados Unidos hay un servicio que te cuesta y que si dices tú, yo quiero saber cuál es mi ascendencia, mandas en un tubito por correo, claro, y esto lo envío, tú le dices, oye, yo quiero este servicio y un poco de saliva y la envías y te dicen, ¿sabes qué? Tienes un porcentaje de italiano, un porcentaje de español, eres 40% indígena, tanto por ciento asiático, Lo que casi nadie falla es en que un altísimo porcentaje, altísimo, pero así, agresivo, es de África. 200 millones de personas en el mundo tienen genes de Genghis Khan. No, ¿neta? Ya veremos el tema de Genghis Khan, pero Genghis Khan era un tipo prolífico, como podrán por llamarlo de una manera. De una manera, ¿no? O sea, el tipo ¿qué pedo? Pues peleaba y hacía otro jale al mismo tiempo. Pues que era abeja polinizadora el güey, ¿o qué? Así como lo oyes. O sea, es sorprendente esta, ¿verdad? ¿Qué pedo con eso? Y de esos servicios que dices para ver tu ascendencia, también hay otros que ya van como más específico y te dicen como a qué familias perteneces y eso.
y con las mismas personas que se van haciendo la prueba se va nutriendo como el programa. Y ya hasta te puede decir, eres primo de fulano de tal que vive en Sudáfrica. Porque esa persona también se hizo la prueba y ya quedan sus datos genéticos ahí y todo. Y de hecho hay un programa, creo que en HBO, sobre un señor que trabajaba en una clínica de fertilidad. Y a muchas mujeres pues que no podían tener hijos y eso, pues les ayudaba a tener hijos. Y muchas iban con él porque pues casi siempre sí no quedaban fallaba. Embarazadas. ¿Cuál era su secreto? Que les ponía su semen. Él les ponía su semen, entonces tiene chingo de hijos ese señor también. ¿Sabe cuántas mujeres las embarazó con su propio semen? Y se empezaron a dar cuenta precisamente porque muchos empezaron a hacerse pruebas de ADN con ese programa y se fueron encontrando y le salían que su papá era este güey. Y ya hasta hacen convenciones de hijos de fulano de tal. De fulano, o sea, como el gran patriarca, por así decirlo. Sí, pero obviamente no, o sea, no lo ven así como de, más bien entonces es como de, este hijo de la chingada. Este cabrón tranza, hijo de la chistorra. Y pues ahí se ven las historias de algunos que van. De hecho, uno de ellos, su mamá, pues ya estaba bien ancianita, así como 80 años, no sé. Y pues precisamente filman cómo va y él le dice a su mamá de que, ¿sabes qué? Mi papá no es mi papá. ¿Te acuerdas que fuiste a esta clínica? Este señor es mi papá. Y ahí graban todo el shock de la señora. Y así. O sea, ¿la señora prestó su vientre? No. Entonces estamos hablando, quiere decir que estamos de años atrás. O sea, ¿o cómo era que tenía 80 y tantos años la señora? Sí, es que fue hace mucho, pues. O sea, sí, o sea, fue hace mucho. Incluso este señor pues ya se murió. Okay. Pero, o sea, pues ellas iban creyendo que les iban a ayudar con las muestras de su propio esposo o lo que sea. Pero ya después profundizaron más y hubo otras que nada más iban a un chequeo y las dormía y de huevo las embarazaba y les inyectaba semen. Órale, y una de ellas literal sí es la Virgen María, porque siendo virgen, él inyectó su semen y se embarazó. Así es que se embarazó siendo virgen la pobre morrita. Sí, qué mala leche de este perro. Y pues ya chingo de gente ahí en las convenciones de hijos de este señor. Y unos que son igualitos a él y así. Qué puerco, oye, qué mala leche de este tipo, ¿no? Pero y pues se dieron cuenta precisamente porque hicieron esas pruebas de ADN, pues. Ya, nos damos cuenta los alcances de esto, ¿no? Mientras algunos pues tienen batallan. Inclusive vamos a ver un capítulo, yo creo que el siguiente, que va a ser de historia sobre Napoleón Bonaparte, donde Napoleón creía que no podía tener hijos y pasó una historia simpática, bueno, no simpática, una historia que luego les contaremos. Pues otro chisme. Muy bien, entonces conforme se fue desarrollando la ciencia genética, llegaron los años 90, cuando dos empresas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a desentrañar el genoma humano. Y una fue una empresa norteamericana y otra fue la empresa Genera Genomics de Craig Venter, que lo hizo con sus recursos, porque él dijo, aquí hay con qué moverse, aquí esto es el futuro, este es el negocio del futuro. Y Craig Venter desentrañó casi al mismo tiempo que los gringos el genoma humano, y sí, fue desentrañado e inmediatamente surgieron las especulaciones sobre lo que podía pasar. Por ejemplo, una de ellas que ya inclusive tiene un gran avance, que es el ir detectando qué genes te pueden provocar una enfermedad mortal o te pueden provocar si no enfermedad mortal, un problema cardíaco que te haga fallecer muy joven.
Ya, ok. Entonces, de ahí salió que dijeron, oye, espera. Pues va a haber discriminación genética. O sea, si alguien se revisa genéticamente y se da cuenta que, pues, que tienen en un trabajo que tiene cierta propensión a la narcolepsia, o sea, se duermen muy fácil, pues no le vamos a dar trabajo. Entonces empezó ese tema, ¿no? Sí, es que hay descubrimientos que llegan a dilemas ya éticos que pues sí tienes que pensártela. Sí tienes que pensar. No nomás emocionarte porque esto ya se descubrió. Y luego llega a mediados de los 90 la clonación. Dolly. ¿La clonación en qué consiste? La clonación es lo siguiente. En una célula normal, en este caso de la ubre de una borrega, una borreguita. Como una borreguita, le extraen el núcleo. Le extraen el núcleo, lo succionan. Entonces, tienen células que se llaman totipotentes. Las células totipotentes pueden ser parte de una gran variedad de órganos del cuerpo. Entonces, esas células a las cuales se les extrajo el núcleo se dejan en estado quiescente. Estado quiescente es como adormiladas. Y se les inyecta el núcleo de la célula totipotente y por electroforesis, hagan de cuenta que les dan como un choque las activan. Entonces, esa mamá, borreguita, oveja, es hija de sí misma. Es hija de sí misma porque no participó otro gameto, no participó el gameto del macho, sino que de la misma células de la madre se creó ese sistema que empieza la meiosis, empieza la bipartición, tripartición, cuatripartición, hasta que se genera un ser vivo. ¿Qué pasó? Dolly falleció al poco tiempo. ¿Por qué? Porque no hay algo que no se tomó en cuenta. Todas las células tienen una especie de hebra que se llama telomerasa. La telomerasa, conforme vas creciendo, se va recortando, porque ya estás teniendo cierta edad y la telomerasa ya está cumpliendo la función de decir hasta aquí llegó esta célula. Esta célula, no estoy hablando de todo el cuerpo. Entonces, Dolly nació vieja. Órale. Ya su telomerasa estaba muy avanzada. Las células de sus núcleos, de sus células, estaban avanzadas. Porque lo extrajeron de una que ya estaba. Que ya tenía su edad, ¿no? Esto dio cantidad de películas. Hay una con Arnold Schwarzenegger que se llama El Sexto Día. Sí, me acuerdo. Luego hay una que se llama... eran porque que se identificaban por unas bolitas que tenían abajo de la lengua o algo así, ¿no? Que así era que sabían... o abajo de los ojos. En el párpado le hacían así, si tenían bolitas eran un clon. Creo que sí. Pero mucho antes que eso, sí, creo que sí. Mucho antes que eso, el tema de los clones en el cine, en 1982 salió una película que se llama Blade Runner. Sí. Donde participa Harrison Ford, es el actor, y en ese tiempo salió un actor que se llama Rutger Hauer, que ya no lo he visto, y una actriz que se llama Sean Young. Sean Young era clon porque era hija única de su papá y su papá la quiso volver a hacer. Desde ahí empezó este tema. Ahora, también en los años 90, estoy hablando a finales de los 90, hubo una secta que se llamaba los raelianos. Los raelianos dijeron, nosotros ya tenemos clones. ¿Cómo ven? Cosa que pues provocó mucha ¿cómo se dice? Mucha polémica entre la prensa y entre amarillista y no amarillista, pero los científicos realmente se la curaban, ¿no? Decían,
Claro que no, cabrón. Ah, sí, a verlo. Claro, a ver cómo lo hicieron, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? A ver, ¿con qué empezaste o qué? O sea, sabían que no era posible, o sea, era algo, para que se den una idea, para lograr a Dolly, se alcanzaron, llamémosle, a echar a perder 1200 células que ya se les había extraído el núcleo, o sea, no fue a la primera. Entonces dicen, para un ser humano, algo más complejo, aparte sin laboratorio, y entonces, pues empezaron a presionar, a ver, pues muéstrenos a los niños, ¿verdad? Clonados, muéstrenos. ¿Están dormidos ahorita? No, algo por el estilo. Ya a la tercera conferencia de prensa, habían detectado que por la presión de la prensa, valga, se oye como redundante, que por la presión de los medios de comunicación, los padres temían por su niño clonado, por lo tanto, pues no iban a mostrarlo. Y pues colorín colorado. ¿Y esto por qué? Porque Rael, que era el líder, o no sé si siga viviendo, el líder de esa secta, él decía que venía del espacio exterior y que allá se clonaban, que allá no había pues ahí está. acción sexual, sino que se clonaban. Entonces, cuando pasa eso, dice, ¿qué hubo? ¿Ya ven? ¡Uy, maestro Rael! Tiene usted razón y aquí viene. Entonces, pero ahora pasa algo curioso. Casi 20 años de la clonación. ¿Y por qué no se permite la clonación humana? Ética. Éticamente, ¿cómo lo haces? ¿Han visto también la película de La Isla? La Isla, sí, La Isla, buena esa. Y esa sí se me hace más... Creo que sí, pues Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, buenísima, que también... Esa sí se me hace más realista de para qué servirían los clones. Exacto. O sea, ahí la clonación es una... ¿Cómo se dice? Es realmente un problema ético, porque alguien que tenía un problema cardíaco y se clonaba, porque pues cuando se fuera a morir, pues volvía a nacer, o sea... Y hay otra pues, no, más bien pues tenías, o sea, tenías ahí tu clon y te salía que no, pues que falla renal. Pues ahí tengo mi clon, sáquenle los riñones y chingues. Bueno, dije corazón porque en donde sale este cuate moreno corpulentísimo, que no me acuerdo, a él iban a extraer el corazón. Estaba bien feo el pobre. Entonces, o sea, fue muy feo porque alcanzaron a abrirle con la sierra y se escapa. Y bueno, está... Ahora, hubo otra película que tiene que ver más con la discriminación, ¿cómo se puede decir? La discriminación genética, que salió a mediados de los 90, finales de los 90, creo que se llama Gattaca. En esa película sale Ethan Hawke, sale Uma Thurman y sale Jude Law. Ok. Donde... ahí seleccionan a seres que van a ir a colonizar otros planetas que ya los tienen ubicados y que son planetas proclives para la vida, pero no puede ir Pancho Pérez. Deben ir seres perfectamente o genéticamente perfectos. Y en esta película Ethan Hawke tenía un Jude Law, era cuadripléjico porque era muy desmadroso, sufrió un accidente, quedó cuadripléjico, pero sus genes eran perfectos. Entonces le regalaba pruebas de orina, lo que fuera, y luego, por ejemplo, ahí estaban trabajando, por así decir, como en cubículos, y llegaban, y si dejaban un cabello, lo tomaban y lo analizaban de quien fuera. Era hasta una... Entonces él deliberadamente dejaba un cabellito por ahí para que vieran que él era... Estaba al 100 pariente. Al final lo descubren, pero el tipo que lo descubrió le permitió que viajara, porque era su máxima ilusión el viajar a Ethan Hawke a irse a otro planeta. Y lo torció, o sea, este cuate ya se la sospechaba y dijo... A ver, le trae la muestra de orina. ¿Por qué me sale que tú eres de...? No, le trae la muestra de orina. A ver, tu muestra de orina. Lo dice, tráeme otra. Y luego se quedó así, ¿no? ¿Otra? Sí. Pero ya no tengo más pipí. No, porque sí. Y ahí veían. Pero el cuate era como para decirle, yo ya sé, cabrón, pero te voy a dejar ir para que te vayas.
Esa película se llama Gattaca, es Gattaca, de guanina, adenina, timina, citosina y otra vez adenina. Ahora, eso es para esas bases son para la cadena de ADN, el ácido desoxirribonucleico. Pero está el ARN, el ácido ribonucleico. ¿Por qué no se llama desoxi? Porque en una de las cadenas no existe el oxígeno. Por lo tanto es desoxi, no tiene y tiene una zona, perdón, y el ácido ribonucleico tiene una zona cadena. Y de ahí están pegadas las dos bases, con excepción de una, la timina no existe, existe el uracilo. Ese es el famoso ARN mensajero. Es el que se utilizó para las vacunas. Okay. Y ese tiene otras funciones. Ahora, esto es en cuanto a los avances de la genética. ¿Qué es lo mero actual? Lo mero actual es el CRISPR. CRISPR es, no se escribe CRISPR, se escribe CRISPR. CRISPR. Bueno, CRISPR quiere decir secuencia palindrómica corta corta secuenciada, algo así. Bueno, ese CRISPR consiste en lo siguiente, es lo actual, que a muchos también ya metió también a los científicos al tema de la cuestión ética. ¿Por qué? Porque puede recortar un pedazo de ADN e insertar una función. Puede ser hasta un gen de un pez o de una planta. O sea, lo que hace el CRISPR es recortar. Eso fue en el 2012 cuando se empezó. Y fíjense, esto fue Francisco Mujica, un español, fue el que descubrió que algunas bacterias, a través de la verificación, en el momento que entraba un virus, una secuencia de ARN de un virus, lo cortaba para que no lo infectara. Ay, güey, órale. Entonces dijo, uy, esto está genial. Él fue el de la idea, fue el que le dio seguimiento. ¿Y qué creen? Como muchas veces pasa, el premio Nobel de bioquímica en el año 2020 fue para 2 mujeres. Si me permiten, aquí les digo cómo se llamaban. Trampa, ahí sí. Jennifer Doudna, exactamente, y Emmanuel Charpentier. Ese era su apellido, Charpentier. Entonces, esto es lo nuevo, cabrón. Esto es lo nuevo. Que un ADN lo pueda secuenciar, no solamente lo se puede secuenciar y detectar, sino que le cortas un pedazo. O sea, ¿ellas descubrieron eso? Pero no, ellos descubrieron cómo cortar. Ok. Y tiene que ser una secuencia palindrómica, o sea, palindrómica, se cuenta como un número palindrómico, es aquel que tanto visto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda es igual. Por ejemplo, 23.532. Si lo ves al revés, también es ese mismo. Entonces, esa secuencia palindrómica, ellas tuvieron que verificar cómo insertar. Ya lo han logrado. Ahora el problema es que no tienes que hacerlo. Espérate, tenemos que normar eso. Pero ya pasó algo. En el 2018, un chino. No me digas. Un doctor chino. Se comió un pangolín. Se comió un pangolín. ¿Dónde sacaste eso? Se comió un pangolín. Pues es que están diciendo que lo del COVID fue por un pangolín. Órale. No, ya ves. Bueno. Recortó una secuencia de un pangolín y ahora ese pangolín nos infectó. Este doctor, a todos. No recuerdo su nombre, pero secuenció a unas gemelas, de tal manera que les quitó una secuencia genética y ellas nunca se podrán infectar de SIDA.
Wow. Pero él lo a bombo y platillo, ¿no? Sí. Miren lo que logré. Y se le fue el mundo científico encima. ¿Qué? Espérate. ¿Cómo que estás tratando humanos? Todavía ni siquiera regulamos eso. Y China, esto fue, yo digo que fue así, porque en China él dio la información y fue algo que salió a todas luces y en cuanto él da la noticia y el mundo científico dice, ¿sabes qué? Cometiste un crimen genético, cabrón. Fuck. Está en la cárcel. Los chinos lo metieron en la cárcel, o sea, están así. Cabrón, ¿no dijiste que así eso habías hecho, Tú te vas a ir a la cárcel por el terrible. No, ma. Oye, está gacho. Lo reconocieron y ahí está en la cárcel. Pero qué culero. O sea, no, ¿sí? Su intención no era criminal. No era criminal, pero nunca dijo, o sea, no llevó todos los protocolos ni nada, o sea, es como si llevas un clon, es un clon, espérate, todavía no está normado, todavía no está regulado, todavía no sabemos cómo. Que si estás descubriendo algo chingón, tienes como que dar aviso de, estoy haciendo esto. Siempre sale, por eso muchas veces tratas de salir en alguna revista, porque es la que te acredita, es la que dice, esto es cierto, si sales en la revista Science o en la revista, no sé, de medicina, telenovelas. O sea, si lo dicen, esto es cierto, está probado y está verificado. Y porque son varios científicos los que verifican esa información. Entonces, este cuate pues no lo hizo y está mal. Y porque ahora, ¿quién decidió desobedecer? También los rusos. Hay una niña con un problema genético, algo de leucemia, uh-huh. y él dijo, si es que no lo hizo ya, que se lo va a quitar, quitando la secuencia genética para que se produzcan esos para que no se deformen sus células y sigan produciendo células cancerígenas. Bueno, más que cancerígenas, una cantidad enorme de leucocitos, uh-huh. Okay. que crecen desmedidamente y te causan. ¿Y qué opina Putin al respecto? Putin no dice nada. Putin no ha dicho nada. Putin, si conviene, lo va a respaldar. Exacto. Si no, y va a hacerlo igual que los chinos. Lo va a meter en la cárcel. Lo está viendo así como de reojito, a ver. Ya que lo haga. Mal hecho. Eres Tremendowski. Oye, pero entonces esto ya lo van a empezar a regular. ¿Qué se está haciendo? Sí, ya se está intentando, ya se está buscando la manera de regularlo a nivel médico. Porque sí hay muchas enfermedades que van a poder lograr suprimirse gracias al CRISPR o CRISPR. Está chingón. Porque ahora, el CRISPR tiene tres fórmulas. Es el Cas9, agarra las dos cadenas del ADN y de un lado y de otro le pone secuencia, le pone un gen. Los genes pueden tener miles y miles de letras, o pueden tener 60. O sea, un gen no dice, tiene que ser 1200 letras, o sea, G, A, C, T y C. No. Puede tener 20,000, 2,000. Uh-huh. No son, por eso a veces no es tan fácil dar con la secuencia, aunque sí ya existe una enzima que se llama esta enzima lo que hace es separar los genes. O sea, no adivina, sino que aquí hay una secuencia, aquí hay otra, okay. aquí hay otra. Uh-huh, es como una tijera natural, uh-huh. Pero esto ya sabe exactamente dónde cortar. Sabe dónde cortar, o sea, esto ya tiene, no sé, 20 y tantos años. Ok. Ya tiene ratillo. Está el otro CRISPR, el S CRISPR que nomás se va hacia un lado de la cadena del ADN.
Y está el N-CRISPR que no hace nada más que apagar al gen. O sea, el gen ese, que ya no tenga función. Ok. Lo apaga prácticamente. Entonces, esto es lo nuevo, ¿no? En la ciencia de la genética, que quise resumir tanto que a lo mejor que lo más probable es que me haya brincado muchas cosas interesantes, o sea, pues es extenso. Muchísimo, ¿no? Pero les voy a recomendar algunos libros. Pero espera, tengo una duda. Sí, cómo no. En eso que mencionas, pues, de que puedes hasta meterle genes de pescado y todo eso, o sea, ¿qué podría pasar si alguna persona... Nada, porque los genes son los mismos. Miren, hay mucho temor de eso. Porque, por ejemplo, es más, si no hubiera manipulación genética en el maíz, nos moriríamos de hambre. Sí. O sea, el maíz tal como crecía en los años 40, 30, 50 era insuficiente. Ahorita es una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque se le insertan genes que son resistentes a ciertas plagas, al exceso de agua, a la baja temperatura, a ciertos animales que se comen las hojas. Es enorme la cantidad. Y son genes que no son derivados de peces. ¿Sí? Así es. Es que los genes son los mismos. Los seres vivos somos los mismos. Estamos hechos. Las cadenas de ADN y ARN son igual para una planta que para un animal, que para una persona. Son las mismas. Cierto, todos estamos hechos de los mismos elementos. De los mismos elementos y de los mismos. O sea, por eso hay mucho temor de eso, de que ay, ¿qué tal que por ejemplo a alguna planta le pongan bueno, un buen amigo me da un ejemplo, ¿qué tal que en vez de gallinas parezcan como cuervos, como ser animales más, pues, de otras características? Pero eso no sucede. Es que los genes no son bacterias, no infectan. El gen está insertado y cumple su función. No se escapa y se va a las plantas, ¿verdad? Y hace crecer una planta maligna ahí, ¿no? O hace crecer pues no sé, algún ajolote que se convierta en Godzilla, ¿verdad? Bueno, o sea, no es así. O sea, adiós a mi sueño de hacerme crecer unas alas. Pues sí, adiós. Oye, pero sí se podría, por ejemplo, que le pongas características, por ejemplo, de un pulpo, que te cortan una mano y luego se puede volver. Esa es otra de las, ¿cómo se dice? De los objetivos. También. Eso sí estaría chido, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo, pero sin que aparezcan las características de pulpos? El brazo, pues ese color, tiene que tener ciertas, o sea, en realidad desde la clonación hasta el fenómeno CRISPR es infinita la cantidad digamos, de objetivos o de cosas que se pueden lograr. Pero también está el factor ético, o sea, ¿cómo no puedes permitir que eso suceda? Porque, ¿qué te parece si yo, tal nación, así como creé la bomba atómica, que se generó así indiscriminadamente, pues yo también, y ahora todos los países pues están ahí, pues no ataques, cabrón, tiene bomba atómica, aunque yo tengo un ejército súper poderoso, pero pues este tiene la bomba atómica, aquí a 3 cuadras me parte el alma. Igual no puedes crear soldados que se autorregeneren, que sean como gacelas, que tengan órganos redundantes. O sea, un órgano redundante es, por ejemplo, los pulmones. Son 2 pulmones, 2 riñones, pero 2 corazones, ¿verdad? O X, ¿no? O sea, un cerebro cuya cráneo sea 3 veces el espesor y con mayor dureza, de tal manera cráneos blindados. No los matas, ¿verdad? O sea, todo eso plantea el factor ético y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo realmente me quedé muy rezagado en esta cuestión de la clonación, porque dije, esto en 5 años ya sale una ley. No, ahí estoy viendo yo lo difícil que es, ¿cómo le haces, cabrón?
¿cómo le haces para que no puedas crear un grupo de personas fieles, criminales, con una serie de características malignas que puedan hacer daño a la humanidad? Sí, porque ahí se nota pues que los humanos pues no confiamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y luego es pensar algo malo vamos a hacer. Algo malo vamos a hacer. Bueno, miren, por último les quiero comentar de un libro también que salió hace varios años de León Uris. León Uris creó una novela a mediados de los 70 que se llamaba Los hijos de... Eran como hijos de Hitler y todos eran iguales. Los niños de Brasil se llama. Y esos niños de Brasil eran supuestamente Hitler huyó a Sudamérica y se llevó ¿cómo se puede decir? ¿Embriones? Embriones de él mismo, ¿no? Entonces, esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? De ser algo, una cuestión que inquieta a la humanidad, por llamarlo de una manera, ¿no? Sí. Pues, nos ibas a... todo, quiero mostrarles unos libros. Miren, este libro dice, ¿qué sabes de genética? Es un libro de Martin Brooks. Martin Brooks es una delicia. Es una delicia porque viene todos los conceptos de la genética, pero de una manera platicada, muy light. Inclusive se fijan en la portada. Es más, el libro está hecho como de pasta de esas de papel estraza, ¿no? Con lo que envolvían antes algunas golosinas. Recomendable. El otro, que es una verdadera es un libro, me encanta, de Matt Riley, se llama Genoma. ¿Cuándo nació Precisamente nació a principios del 2000, cuando recién, les dije que a principios del 90 no, fue a principios del 2000 cuando se descifró el genoma humano. ¿Qué se llama este libro? Genoma, deliciosamente escrito y con tanta información sobre lo que es la genética que te sorprendes que el tipo no sea un experto en eso, que sea un periodista, que sea un lector. Vaya. Otro libro, se llama Los 10 grandes inventos de la evolución. El segundo apartado habla precisamente sobre la cadena del ADN, un gran invento evolutivo que hace que estemos aquí presentes. Estos otros libros, cuando hablamos del fenotipo, bueno, está este libro es de Richard Dawkins, pero está en inglés, se llama El fenotipo extendido, pero si realmente les interesa mucho. Y este libro de Richard Dawkins se llama The Selfish Gene, el gen egoísta. Uh-huh. Del libro del gen egoísta de Richard Dawkins está en español en cualquier parte. Está en cualquier parte, más para presumírselos en inglés. Más por farolear. Más por farolear. Es un tema que no toqué. Richard Dawkins, desde principios de los 70s, él dice que el cuerpo es la envoltura de los genes. Que los genes son los que luchan por sobrevivir, son los que luchan por cambiar, son los que luchan por tener mayores ventajas, pero a través de un cuerpo que los protege. O sea, nosotros somos, como quien dice, la envoltura de los genes que buscan trascender, que buscan, no trascender, perdón, sino continuar, uh-huh. Ser cada vez más fuertes, prevalecer, por así decirlo. Prevalecer, esa es la palabra, prevalecer, ser fuertes, ser supervivientes y no dejar de continuar con una ventaja. Entonces, el libro está, ¿cómo les puedo decir? Está, yo diría, no como aterrador, inquietante. Está inquietante porque prácticamente lo lees, pero con una... Richard Dawkins es de mis escritores favoritos. Uh-huh. Es una de las personas que más libros tengo de él y que más he leído y que más ha influido en mi pensamiento. Y en los 10 libros, de los 10 libros que más han influido en mi vida, es uno de él que se llama El relojero ciego.
y otro es Cañitas. Por Dios, ¿eh? ¡Claro que no! Cañitas. Cañitas. Bueno, ya luego les platicará Rubí qué es eso, Cañitas. Digo, los que ya lo saben, bueno, pero seguro los que ya no, muchos saben. Ya Carlos Trejo ya es un motivo de burla para muchos. para todos, ¿eh? Carlos, ay, no, ese tipo. Pero cuánta lana hizo con su librito. Ah, huevo. Hija, ¿eh? El terror de Cañitas. No, hombre, güey. Ese güey se le aparecían todo tipo de espectros que salían en la televisión. Lo perseguían y lo querían dañar y matar. O sea, ¿Qué tal la parodia de que te enseñé de la cotorriza? ¿De Slobodsky? Sí, de Slobodsky, pues de la cotorriza. No, simpaticísimo. Ay, no. Bueno, pues les digo que este libro del gen egoísta es inquietante porque prácticamente nos deja como no como especie humana, sino como simples envolturas de los genes para que estos sobrevivan. Pero lo hace con una serie de argumentos y razonamientos que yo reto a quien quiera, a que lo lea, a que trate de derribarle que le refute. Que refute su información. Pero igual es un libro de genética que le recomiendo. Y pues terminamos el día de hoy. Yo creo que lo hicimos más temprano. ¿Hicimos Sí. que 50 minutos? Ah, 1:15. Uy, nomás Pero- no lo logro. No, aún faltan unos saluditos. El primero es para Rosa Quintana, que nos ve desde Lima, Perú. Oh, mira. Entonces, saludos hasta... Peruanos. Así es, saludos para ti, Rosa, y a todos quienes nos vean en Perú. Un saludo hasta allá. Espero algún día poder conocer las tierras de Cusco. Otro saludo es para Alfredo Valpuesta, que es de Colima. Entonces, Alfredo, pues. aquí Mi cerquita. nombre es de Colima. No me quisiera acordar. Colima es muy bonito, ¿eh? Si tienen la oportunidad, si vienen a México, visítenlo. Así es, entonces un saludo también para ti, Alfredo. Muchas gracias por vernos y por dejarnos aquí tu comentario. También Marcela, que ve el programa con su esposo y nos dio una buena sugerencia ahí por Instagram. Nos dio algunas ideas ahí chidas y aparte se me hace padre pues que lo vean ella y su esposo. Qué padre, Entonces- qué bueno. Ya me anda por aplicar sus sugerencias. Sí, luego que hacerlo. te platico, es una Que buena. hacerlo. Lo que ustedes me van sugiriendo Sí, en todo lo Instagram, aplicamos, en ¿eh? YouTube. Yo tengo ahí un programita donde voy anotando cosas que ustedes nos sugieren o si no las puedo aplicar de inmediato, las agrego ahí en mis notas y se van aplicando como se va pudiendo. Pero como no yo. dejen de darnos ideas, ¿eh? Mientras no nos dejen de dar ideas, no las dejamos de aplicar, dijo mi tío Vicente Fernández. Más o menos, ¿verdad? Más o menos eso digo. Dijo de otra manera. Y por último, para Andrea Rubalcaba, que me hizo explotar la cabeza con una teoría que nos dejó, bueno, más bien con una idea que nos dejó ahí en el video de Ricardo III. Dime. Haz de cuenta que, bueno, ya como les hemos dicho, Game of Thrones se inspiró en la Guerra de las Rosas. Entonces, ella nos dice que para ella, Ujú, Ricardo III en Game of Thrones es un personaje que se llama Theon. ujú. Que igual, no, o sea, la historia no es idéntica, porque, pues, o sea, nunca la aplican igual, pero él es un personaje también que pues, se fue pintando como, pues, maligno, o sea, él era cercano a los Stark, y también llegando un tiempo que se hizo rey, a los dos niños que eran herederos de Stark, dice los mató, aunque en realidad no. O sea, quienes hayan visto Game of Thrones ya saben quién es Theon. Y después se reivindicó este personaje a medida de haberlo hecho sufrir de una manera pues muy, muy fuerte. Pero sí, o sea, hay algunas paridades de este personaje con Ricardo y se me hace que es una muy buena teoría. Entonces, No es gracias. teoría, Bueno, hipótesis, perdón. es muy Sí. buena hipótesis. Es una buena, sí, o una buena conclusión. Exactamente. No es ¿verdad? mi hipótesis. Ajá. Digamos que es una buena, ¿cómo se le llama? Observación. Un buen paralelismo. Ujú. Un paralelismo muy, muy cercano, muy parecido, ¿no? Sí, se me hizo muy acertado. Entonces, gracias por habernos dejado
pues tu idea ahí, Andrea Rubalcaba, que según yo ya te hemos mandado saludos antes, pero merece de nuevo hacerte la mención por eso, esa información. Gracias, que nos Adriana. Dejaste. Y bueno, Andrea, sí. Andrea. Sí. ¿Adriana dije? Sí. Andrea. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el episodio y pues acuérdense siempre de suscribirse si no lo han hecho, de compartirlo en sus redes sociales, es muy chingón verlos. Exacto, suscríbanse, dejen su like, un comentario que nos ayuda mucho. No necesita ser algo extenso, simplemente pongan ahí algo para nosotros, pues que YouTube vaya registrando ahí actividad. Sus comentarios, Sí, la verdad que sí nos dan mucha vida sus comentarios. Y ahí los estaremos viendo en nuestras redes sociales, en el grupo de Facebook. Y por último, quienes han preguntado por playeras, bueno, no me acuerdo si ya les había dicho, pero nos subió, el proveedor nos subió los precios bastante, así de golpe. Entonces por eso ahorita las playeras están en pausa, en stand-by. Sí, es que empezó a ver que se empezaron a desplazar, pero como pan comido como pan caliente, y como que dijo, pues ya es momento de que le suba en vez de bajarle. Pues, la economía de escala es, mientras más me consumes, pues más te bajo. Sí. Pero pues este compa como que entendió la economía de escala, pues al revés. Sí, exactamente, o sea, en vez de dar como un estímulo, ¿verdad? Para seguirle comprando, pues, ¿no? Incluso, o sea, imagínate, la subió a más de lo que yo las daba a los clientes, o sea, la subió a más de lo que yo se los daba al público en general. Sí, pues tenemos que pagar porque nos las compren. Exacto, entonces sí, está cañón. Estamos buscando a alguien más que haga un buen trabajo también de calidad, porque eso sí eran de muy buena calidad, pero bueno. Y nada, ya se acaban los anuncios. Gracias por todo y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.